El Señor les bendiga, hermanos, placer saludarles una vez más para poder compartir con ustedes una palabra que Dios tiene en esta tarde para nosotros, porque tenemos que seguir alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, debemos seguir, ¿cierto?, tener ese contacto a través de los mensajes de la palabra del Señor. Y que esta palabra pueda ser de bendición, pueda ser de aliento, puede ser una palabra de meditación, una palabra que nos enseñe, una palabra que nos corrija, una palabra que nos acerque más a la presencia de Dios en este tiempo difícil y complicado, ¿cierto? Que ya por muchos días no nos podemos reunir y no sabemos por cuánto tiempo más. Pero no por eso tenemos que dejar de compartir la palabra, ¿cierto? De escudriñar la escritura, de tener estas buenas noticias que hay siempre en la palabra del Señor y poder estar orando, poder estar clamando, ¿cierto? Por cada uno de nosotros, por la familia, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por el país en general y por el mundo en general, ¿cierto? Para que Dios tenga misericordia. Por eso en esta tarde, una vez más, les invito a que compartamos la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Esta se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 5 en adelante, y el título de este mensaje dice: la armadura de Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra y añada bendición a cada instante y a cada momento. Vemos, ¿cierto?, los acontecimientos que estamos viviendo a nivel del planeta. Y nos damos cuenta al observar a través de la televisión la angustia, la desesperación de mucha gente, pero también la imprudencia, ¿cierto?, de muchos otros. Pero nosotros, como hijos de Dios, como entendedores, conocedores de la palabra del Señor, tenemos que obedecer primeramente a Dios, pero también a las autoridades de esta tierra, y ser prudentes, ser cautos, y mantenernos en nuestros hogares, orando, cantando, leyendo la palabra del Señor, en lo posible, ¿cierto?, haciendo reuniones como familia. Dios nos da esa oportunidad que cuando se inició, ¿cierto?, la iglesia del Señor, se reunían en familias, en sus hogares, y hoy nosotros podemos vivir esos tiempos y hacerlo, y reunirnos para compartir la palabra del Señor, para cantar alabanzas al nombre del Señor, para conversar de las cosas del Señor, porque esa es la conversa que tenemos que tener los cristianos, de las cosas del Señor, hablar de todo lo que sucede, ¿cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en esta tarde
en esta palabra que Dios tiene para nosotros, es una palabra, ¿cierto?, de fortaleza. Porque dice la armadura de Dios. Y la armadura, ¿cierto?, que usa un soldado, hoy día los carabineros, la policía, vemos esos escudos, ¿cierto?, estos chalecos antibalas, que ellos tienen para protegerse, esos cascos. Y nosotros tenemos que estar protegidos, ¿cierto?, ante los dardos del maligno, revestidos, ¿cierto?, de la palabra del Señor, del conocimiento, del aprendizaje y de lo que se nos ha enseñado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para estar fortalecidos. Porque la palabra lo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos son tiempos, ¿cierto?, difíciles, angustiosos para muchos, desesperantes para otros, pero como cristianos tenemos donde acudir, donde clamar, y tenemos hoy más tiempo que nunca, ¿verdad?, para orar, para conversar con el Señor. Quizá algunos, en mi casa, seguimos, ¿cierto?, con los quehaceres del hogar, pero yo sé que hay otros hermanos que no tienen más que estar en la casa. Por eso, si es así, si su circunstancia, aproveche de leer la palabra del Señor, de aprender de la palabra del Señor, de orar, de cantarle al Señor. Si usted tiene el talento, tiene un instrumento, cántele a Dios, dedíquele ese tiempo libre, ese tiempo quizás donde se aburre, dedíqueselo al Señor, a conversar con el Señor, a alabar su santo nombre, quizás a tener la capacidad de escribir una alabanza al Señor, un poema, o decirle tantas cosas que por el tiempo que muchas veces es absorbido, ¿cierto?, por los quehaceres, no lo ha podido hacer, pero ahora sí lo puede hacer. Hay tiempo suficiente. Por eso, ¿para qué? Para fortalecernos en el Señor. Cuando estemos débiles, ¿cierto?, necesitamos fuerza. No fuerzas físicas solamente, sino que fuerzas espirituales, fuerzas mentales, fuerzas psíquicas. ¿Y quién nos puede dar? Solamente Dios. ¿Y cómo? Orando, cantando, leyendo, aprendiendo de la palabra del Señor, instruyéndolo, escuchando las alabanzas, quizás escuchando mensajes, para fortalecernos en este tiempo difícil, en estos tiempos complicados, en estos tiempos que quizás no hay dudas, ¿cierto? Quizás nos hacemos preguntas o escuchamos, y porque la gente le echa la culpa a Dios de todo esto que pasa, porque Dios supuestamente es un Dios malo. Dios es amor, es Dios bueno. Lo que pasa es que la desobediencia, ¿cierto?, de la gente es causa de todas estas calamidades, de todas estas tragedias, de todo lo que está pasando. La tierra hoy día está descansando. Usted se ha dado cuenta, ¿cierto? Los animales salvajes han bajado a la ciudad porque no está aquel que los maltrata, aquel que los mata. Por eso Dios, ¿cierto?, en su sabiduría inmensa, tiene, ¿cierto?, a esta humanidad con temor, con miedo, para que esta tierra pueda descansar. Pero nosotros, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Cada día más, llenarnos de la gracia del Señor. Cada día más, revestirnos de su presencia. Como dice el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Por eso cada día debemos orar, cada día debemos leer la palabra del Señor, cada día debemos buscar de Dios a través de la oración, gemir, clamar al Señor, cantarle al Señor, compartir de la palabra del Señor, conversar de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para estar firme, para no caer, para no desmayar. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin reunirnos, sin congregarnos, pero eso no quiere decir que nos debemos debilitar, que debemos, ¿cierto?,
decir hasta aquí llegué, yo no quiero ir más, todo lo contrario, debemos anhelar estar en la casa del Señor, debemos anhelar aprender de las cosas del Señor. La palabra del Señor nos enseña y nos dice en tratar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al diablo le queda poco tiempo. Por eso está la maldad. Por eso está sucediendo todas estas cosas. Porque Cristo viene y pronto. Por eso, amados hermanos, tomémonos cada día más. Acerquémonos más a Dios cada día. Fortalezcamos en Él cada día más. Para poder estar firme. Para no desmayar. Para no claudicar. Para no nos entre la amargura, la tristeza. Porque no los podemos ver, porque no nos podemos reunir. Pero sí podemos adorar. Podemos bendecir. Podemos exaltar el nombre del Señor porque Él está en todas partes. No es necesario tenemos que estar dentro del templo. Es lindo, es hermoso adorar juntos los hermanos y en armonía, como dice su palabra. Pero también lo podemos hacer en nuestros hogares, como en familia. Quizá usted es solo, el que alaba, que bendice el nombre del Señor en su hogar. Pero entre a su aposento y converse con el Señor y cántele al Señor. Y entregue su corazón a Dios. A lo mejor va a ser la oportunidad que usted va a tener ahora en este tiempo de poder demostrar ese amor inmenso que Cristo ha puesto en usted y entregárselo a su familia, a su señora, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su madre, a su padre. Use este tiempo para ganar las almas de su casa si no son convertidas a Dios. Use ese tiempo para predicar de la palabra del Señor, mostrándose que usted es un hombre, una mujer que alaba, que bendice, que exalta al Señor, al nombre del Señor, que le adora, que ora su presencia, que usted es diferente, que usted no está triste, que usted no está amargado, que usted no está preocupado, porque tiene la seguridad que Cristo está a su lado. Usted tiene la seguridad que el ángel de Jehová acampa alrededor suyo y lo defiende. Por eso, mi amado hermano, como dice el versículo 10, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está firme. Quizás lo van a criticar. Quizás le van a decir algo, su familia. Que estáis fanáticos, que estáis aquí. Ahí donde usted tiene que estar firme, tiene que estar fortalecido. Para decirle, no, tengo tiempo ahora. Dios me ha dado este tiempo para adorarle, para buscarle, para estar más cerca de Él, para conocerle más y para presentárselos a ustedes que también le conozcan. Por eso, mi amado hermano, entregue, muéstrese como real hijo de Dios y entregue la palabra. Muéstrese, no solamente a través de la palabra, sino con su actitud de adoración, de exaltación al nombre del Señor. Y entregue la palabra para que Dios, cierto, se manifieste en aquellos que aún no le conocen. Y el versículo 14 dice, estad pues firmes. Pues estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, ¿cierto? Y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio, que es la paz. No vamos a entrar en conflicto, ¿cierto? Si le dicen algo a usted, usted no los va a empezar a criticar, a contestar, porque no se los va a ganar y al final se va a irar, se va a enojar. Sino que tiene que haber esa paz, tiene que haber esa templanza, esa paciencia que Dios tiene para nosotros. Quizás no la tenemos, pero pidámosle a Él que nos ponga esa templanza, esa paz, esa paciencia. ¿Para qué? Para que podamos ganar almas para el reino de los cielos. Quizás a usted le gustaría salir a predicar a tantas partes, quizás fuera de nuestro país o a otra ciudad de nuestro país, pero no le ha predicado lo que tiene en su casa. Quizás ni la que duerme con usted o el que duerme con usted o a su hijo o a su hija. Hoy es el tiempo, mi amado hermano.
Dios nos está dando un precioso tiempo para que entreguemos de su palabra, para que mostremos ese cambio que decimos que Dios ha hecho en nosotros. Hoy es la oportunidad. Hoy, mi amado hermano. Por eso, no ande triste, no ande asustado, porque hay alguien que está a nuestro lado, está a nuestro favor. Pero debemos ser prudentes. Tenemos que tomar los resguardos necesarios. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar asustados. Eso no quiere decir que tenemos que estar temerosos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de dominio propio. Que tengamos esa capacidad. Y el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Andamos por fe, no por vista. Por eso tenemos que tener esa seguridad de poder responder y explicar bien cuando se nos hace una pregunta. Tenemos que tener la seguridad y para eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Ah? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Usted dice, pero si yo Satanás no voy a atacar, pero Satanás toma quizás a su marido o a su esposa, a sus hijos o a su vecina para que altercar con usted, para hacerle preguntas cauciosas quizás, y ahí donde usted, como cristiana, como cristiano, tiene que saber tener una buena respuesta. La palabra dice el Señor que la blanda respuesta quita la ira. Por eso la paz tiene que estar en nosotros. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra en la cual nosotros tenemos que alimentarnos día a día. Esa palabra que a lo mejor usted, mi amado hermano, por su trabajo, por sus turnos, mi amada hermana, por sus quehaceres de la casa, ¿cierto? No tenía tiempo de leer la palabra del Señor. Y ya hace más de un mes que estamos en esta circunstancia. La pregunta mía, ¿cuánto lee la palabra de Dios hoy día que tiene tiempo suficiente? ¿O todavía no lo hace? Con mucho respeto le digo, mi querida hermana, hermano, y en el nombre del Señor, lea la palabra. Intrúyase, aprenda. Quizás usted es muy lector de otras cosas, pero el cristiano, donde se debe instruir, es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la que nos enseña, que nos dice que parece que encontramos la vida eterna, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa de Dios? La vida eterna. Esa promesa es fiel y es verdadera. Alcancémosla. Obedezcamos. Reconciliémonos. Quizás usted fue un hijo de Dios o una hija de Dios, pero por circunstancias X se desvió. Hoy es el tiempo de volver. Como dice su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso, ¿cómo lo tengo que hacer? Para alcanzar todo esto. Para alcanzar este conocimiento, para tener esa fortaleza, para tener esa fe, para tener esa paz, para tener esa armadura de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, dice el 18. Orar en todo tiempo. En todo tiempo. No de vez en cuando. No a veces, sino que en todo tiempo. No, cuando yo estoy bien, oro. No, dice en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Supliquémosle al Señor
que tenga misericordia. Él ya tiene misericordia de nosotros, por eso somos sus hijos. Pero que también tenga misericordia de nuestra familia inconversa, de nuestros vecinos inconversos, que tenga misericordia también de nuestro país, que tome el control de todo, que dirija las mentes del presidente, de los ministros, de sus asesores, ¿cierto? De todo lo que están en autoridad en este país, para que hagan las cosas de la mejor forma posible. Por eso, amados hermanos, oremos en todo tiempo. Hoy tenemos mucho tiempo para orar. Ay, que estoy aburrido. Ore al Señor. Ay, que trotite. Cante a Dios. Es que no sé qué hacer. Converse con el Señor. Converse con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa que conoce las cosas del Señor, que alaba junto a usted. Dios de paz les guarde. El Dios de paz les bendiga. Y si Dios nos permite, nos volvemos a ver en otra oportunidad. Amén. Dios les bendiga.